Bueno, vamos a iniciar ahora con una breve serie sobre la ontología de los patrones reales. Ya sé que no he terminado la serie sobre fundamentalidad y estructura jerárquica. Me falta revisar al menos el concepto de grounding o fundamentación, lo cual me va a llevar, dependiendo de qué tan largos hagan los videos, pero unos 2 o 3 videos. Entonces por eso lo he pospuesto y procrastinado un poco. También me gustaría revisar emergencia, lo cual también me llevará al menos 2 videos, probablemente 3, porque es el concepto que más me interesa de como todos los conceptos relacionados alrededor de la estructura jerárquica, junto con el de fundamentalidad. Y también me gustaría revisar acercamientos alternativos, particularmente la idea de que no hay estructura jerárquica, o ideas que, aunque aceptan esta estructura, son un poco no estándares, digamos, particularmente la idea de la dependencia, perdón, la relatividad a escala de la ontología de Ladyman y Ross, desarrollada en su libro Everything Must Go, librazo, y que se relaciona con un concepto también de escala de Thallus en su libro The Scale Freedom of Reality of Nature, ahora no me acuerdo. Entonces revisar estas ideas sobre relatividad de escala también me gustaría. Entonces, bueno, para la serie sobre fundamentalidad y estructura jerárquica, bueno, todavía hay fácil unos 5 o 6 videos que tengo que hacer. Y bueno, un poco de procrastinación sobre eso, así que, pero ya vendrán pronto, ¿no? Así voy a seguir con esta serie porque es un tema que me interesa muchísimo y es central para la metafísica contemporánea, por supuesto. Y cuando pasamos emergencia y esto de relatividad de escala, hacemos un vínculo muy importante con filosofía de la ciencia y con metafísica naturalizada. Entonces, las cosas se ponen emocionantes ahí y por eso quiero revisarlas con mucho cuidado. Pero bueno, mientras tanto, voy a hacer un paréntesis con esta pequeña serie sobre la ontología de los patrones reales. Y bueno, me inspiré como un poco, o bueno, pensé en hacer esta serie, miniserie, digamos, van a ser probablemente 2 o 3 videos, veremos cómo queda el siguiente. Am, Porque hace no mucho falleció Daniel Dennett, que es por supuesto probablemente el iniciador con estas ideas, ¿no? Es decir, las ideas de aplicar la noción de compresibilidad um, y nociones computacionales para la ontología de la naturaleza tienen muchísimo tiempo. No podría pensar que incluso van hasta Leibniz. Pero bueno, también en las ciencias, Turing, por ejemplo, ya había hecho modelos, por ejemplo, el modelo de reacción-difusión. Y otra gente en física, por ejemplo, también se aplican, sí, se han aplicado, se aplicaron nociones de computación al estudio de la naturaleza desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, particularmente esta idea de Dennett, de los patrones reales, ¿no? De utilizar una idea de patrón real para la ontología, ha sido particularmente, diría yo, fructífera y particularmente interesante, profunda y prometedora, diría yo. Um, y como veremos, um, se ha extendido hoy en día hacia, por ejemplo, la ontología estructuralista. Esto lo hacen, por ejemplo, primero Ross en artículos posteriores al que revisaremos hoy de Dennett, y después Ross junto con Ladyman y otros, pero particularmente junto con Ladyman en este libro que ya mencioné de Everything Must Go de 2007, que es un libro probablemente fundacional en la metafísica naturalizada, ¿no? Metafísica como filosofía de la ciencia, digamos. Vale, sí, bueno, Dennett murió hace mucho, como decía, murió particularmente el 19 de abril de este año, por supuesto. Sí, Dennett, por supuesto, importante filósofo de la mente, particularmente, pero también con mucho trabajo en filosofía de la ciencia, de la biología. Tiene estos textos muy importantes sobre Darwin, ¿no? Muy controvertidos también. Tuvo debates con biólogos importantes acerca de cómo interpretar correctamente el darwinismo. También un intelectual público, por supuesto, ¿no? Tiene estos rollos sobre el ateísmo, era de estos, uno de los 4 jinetes del ateísmo, del nuevo teísmo le llamaban. Pero bueno, fuera de eso, tiene trabajo muy importante en filosofía de la mente, todo esto que revisaremos hoy sobre la postura intencional, por ejemplo.
Am, y digo, a mí filosofía de la mente me parece súper interesante, pero particularmente para el caso de la metafísica, que es como el objetivo o el interés central de esta serie de videos, tiene esto de la ontología de los patrones reales, ¿no? Y como veremos, particularmente la aplica a la ontología de los estados intencionales, pero como ya mencioné, esta ontología de los patrones reales ha sido extendida primero como una ontología, las ciencias que tratan con intencionalidad, no solo psicología, sino Don Ross la extiende a la economía, por ejemplo, y después para la ontología de las ciencias especiales, y después con una suerte de fusión del estructuralismo óntico desarrollado por Ladyman, como una ontología general, ¿no? A la ontología de las ciencias especiales le llaman Ladyman y Ross Rainforest Realism, o realismo selvático, realismo de la selva, ¿no? De la selva húmeda, digamos, ¿no? Para contrastarlo con el realismo desértico, ¿no? De Quine, ¿no? Uno que busca minimizar las entidades. Ellos dicen, nuestro realismo es de espacios llenos de hojas y muy verdosos, digamos, ¿no? Está lleno, es una ontología muy populada. Veremos en unos momentos por qué, ¿no? Esto ya se ve desde la ontología de Dennett. Y después de nuevo lo fusionan con el estructuralismo óntico para crear lo que ellos llaman el estructuralismo óntico teórico informacional. Que eso lo veremos en el siguiente video, ¿no? Cómo llegan a esa postura a partir de la ontología de los patrones reales. Pero bueno, hoy vamos a empezar con los desarrollos de Dennett, de nuevo, para filosofía de la mente, ¿no? Ahí está el fundamento. Y bueno, está bien. Eso. Bueno, entonces idealmente hoy veremos un poco el contexto de toda esta discusión, más bien el contexto de la discusión donde Dennett inicia este trabajo, ¿no? De la ontología de los patrones reales. Una idea fundamental en la filosofía de Dennett, que es la postura intencional. Una introducción a la noción de patrón, como la intuición, digamos, detrás de esta idea. Ya más, y luego de una forma más detallada, la idea de compresión algorítmica y patrones. Aquí haremos un paréntesis técnico para definir con más rigor, como se define en las ciencias de la computación, la noción de compresión algorítmica, complejidad de Kolmogorov y esto. Y probaremos un teoremita, bueno, mencionaremos un par de teoremitas, el teorema de invarianza de la complejidad de Kolmogorov y la incomputabilidad de la complejidad de Kolmogorov. Haremos un par de pruebitas muy chiquitas y sencillas, y hablaremos después, ya cerrando este paréntesis técnico, sobre cómo Dennett desarrolla algunas ideas epistemológicas sobre los patrones reales. El ejemplo que da con este juego, comillas, ¿no? Computacional llamado Life o vida, que en realidad es un autómata celular. Todo esto lo explicaré. Cómo aplica esto a la realidad de los patrones intencionales, regresando, digamos, ¿no? Como cerrando el círculo para regresar a la discusión sobre la ontología de los estados intencionales. Y finalmente vamos a cerrar con una distinción que como que está un poco, o sea, sí la menciona Dennett, ¿no? Pero un poco de pasada, pero realmente va a ser muy importante para la discusión posterior, la distinción entre ilata y abstracta, que viene de... ahora se me fue el nombre de este filósofo, lo mencionaremos ahora. Pero esta distinción va a ser importante después para la discusión de Don Ross, para cómo Don Ross va a extender la ontología de los patrones de Dennett. Bueno, entonces, ya hablando del contexto de la discusión en la que se inserta Dennett, bueno, es esta discusión sobre la realidad de los estados intencionales, ¿no? Donde por estados intencionales vamos a entender estados mentales que tienen un contenido, ¿no? Deseos, creencias, intenciones. Regularmente se piensa en un contenido proposicional, ¿no? Podríamos decirlo así, son estados mentales que por su naturaleza buscan representar hechos, digamos, ¿no? Por decirlo de una forma un poco laxa, ¿no? Entonces serían más estrictamente eso, estados mentales con contenido proposicional. Entonces estados mentales representacionales, un poco que buscan o que de alguna manera se buscan ajustar a la realidad externa, ¿no? Bueno, con el caso de los deseos, se suele decir que tiene otra dirección de ajuste, ¿no? Se suele decir que, por ejemplo, las creencias tienen una dirección de ajuste de mente a mundo, ¿no? Las creencias buscan ajustarse, o sea, uno cree para un poco representar la realidad como está, fuera del mundo, de la cabeza, digamos, pero los deseos buscan, es al revés, la dirección de ajuste es
que se busque es que el mundo se ajuste a los deseos, ¿no? Por ponerlo de una forma muy cruda. Pero bueno, al final de cuentas, todos estos son estados intencionales que tienen eso, contenido proposicional, ¿no? Y bueno, en este debate vamos a estar viendo la discusión de Dennett con filósofos como Fodor, Paul Churchland, bueno, y uno que no puse acá, que es Davidson también, y Rorty, ¿no? Que tienen esta discusión de diferentes posturas acerca de la realidad de los estados intencionales. Y el punto es que Dennett busca como separarse de todos ellos, en cierta forma una postura intermedia entre el eliminativismo, que será representado fuertemente por Churchland, y el realismo de fuerza industrial, le llama así como un poco para remarcar que a él le parece un realismo demasiado fuerte, que sería representado principalmente por Fodor. Mientras que Dennett busca implementar elementos del pragmatismo. Al final Dennett también es fan de Quine, ¿no? También es un fan, también es en cierta forma un heredero de la tradición quineana, que Quine tiene esta mezcla entre cientificismo, realismo, pragmatismo. Entonces Dennett al final también es un heredero de esta tradición. Entonces implementar elementos pragmáticos sin por ello caer en el irrealismo, como él va a acusar, como va a objetar a Rorty, ¿no? Va a decir Dennett que Rorty no es suficientemente realista, por supuesto. Y va a defender el objetivismo, ¿no? Bueno, cierta forma de objetivismo, aunque como veremos al final, Dennett cierra el artículo diciendo, bueno, estas etiquetas para mí me dan un poco igual, si ustedes quieren usarlas, úsenlas, pero yo ya definí cuál es mi postura, creo que es más clara que estas etiquetas, ¿no? Ross, como este continuador de las ideas de Dennett, va a decir, no, bueno, o sea, esta ontología es realista realmente, ¿no? Es decir, vamos a dejar como de jugar y así. Entonces vamos a decir que es un realismo y de hecho por eso va a desarrollar junto con Ladyman, como ya he dicho, el realismo selvático, ¿no? Pero eso lo veremos después. Pero bueno, este es el contexto, la discusión sobre la realidad de estados intencionales. Dennett quiere de ahí desarrollar, bueno, en ese contexto desarrollar una postura propia, ¿no? Que le parece mucho más fina que cualquiera de estas, como la de Fodor, Churchland, Davidson o Rorty. Bueno, para empezar esta discusión va a utilizar Dennett una analogía con, va a analogar a las creencias, ¿no? O en general los estados intencionales, con los centros de gravedad, ¿no? Centros de gravedad siendo esta abstracción, muchos dirían, físico-matemática. Entonces va a utilizar esta analogía contra los bandos que consideran ambas cosas como puramente ficticios o totalmente reales. Entonces, por eso esto de Dennett, de hecho escribe este artículo fundacional, ¿no? Real Patterns, patrones reales, en el 90, bueno, lo publica en el 91 en el afamado e importante, bueno, la importante revista Journal of Philosophy, probablemente, sino de hecho una de las más importantes y prestigiosas revistas de filosofía analítica, fácilmente en el top 3 o top 4 por mucho. Y entonces, bueno, una revista top y es un artículo de nuevo fundacional e importantísimo. Y lo publica un poco de hecho inicia el artículo diciendo, bueno, en mis anteriores escritos, en otros libros que él había publicado antes, los críticos o algunos críticos lo habían acusado de no ser suficientemente claro entre si era realista o instrumentalista acerca de los estados mentales, particularmente los intencionales, ¿no? Sobre otros estados mentales es claramente antirrealista. Por ejemplo, sobre los así llamados qualia, tiene este artículo llamado Quine in Qualia, donde claramente quiere eliminarlos, ¿no? Pero con los estados intencionales, perdón, de un poco de gripa, pero con los estados intencionales es mucho menos sanguinario y los quiere aceptar, ¿no? Más bien, quiere defender una postura más cercana al realismo. Pero de nuevo estas etiquetas le parecen incómodas, así que un poco resbaloso el asunto. Entonces, bueno, ¿cuál es esta analogía con los centros de gravedad? Básicamente, estos son los centros de gravedad, para decirlo rápidamente, son puntos matemáticamente definibles en términos de fuerzas y otras propiedades físicas, ¿no? Es una magnitud o un punto físico que podemos definir, aunque realmente se suele aceptar que no son tan reales como la masa o las fuerzas en la ontología, al menos de la física clásica, ¿no? Son una idealización o una abstracción de algún tipo.
Son un ejemplo de lo que Hans Reichenbach, llamaba abstracta. Como veremos al final, esta es una idea de una distinción entre abstracta e hilata. No es necesariamente la noción de objetos abstractos, de la que he hablado en un video muy anterior en esta serie. Como objetos abstractos, como básicamente objetos que no viven en el espacio y el tiempo, como objetos matemáticos, quizá universales. No es necesariamente esa división. Básicamente los abstractas serían abstracciones a partir de los hilata, que serían objetos físicos como cotidianos y tangibles. Aunque es un poco más también como resbalosa esta distinción, porque Reichenbach era positivista, no realmente un realista como pleno. Pero bueno, este es un ejemplo, ¿no? Como para ilustrar la idea de abstracta contra hilata, los centros de gravedad. Entonces Dennett dice, hablando en general, la cuestión de si los abstractas son reales puede tomar dos caminos distintos que podríamos llamar metafísico y científico. El metafísico simplemente se refiere a la realidad o existencia de los abstracta en general y no los distingue en términos de su utilidad científica. Entonces se refiere como una metafísica muy clásica, muy tradicional, como razonamiento a priori básicamente, que no se ocupa de si son o no útiles en la práctica científica. Y el camino científico hacia el realismo sería algo así: si llegamos a distinguir a los centros de gravedad como reales, contrastándolos con aquellos objetos abstractos que son espurios, es porque pensamos que sirven en representaciones perspicuas de fuerzas reales, propiedades naturales y similares. Entonces este camino científico es básicamente un naturalismo en la ontología, ¿no? De nuevo, este es completamente herencia de Quine. Entonces, por supuesto, Dennett se va a ir por el lado científico. Entonces, no le importa tanto como camino metafísico hacia la realidad de los abstracta y de las creencias y de nada, sino le importa, bueno, qué tan útiles son en la ciencia y si eso nos da bases para aceptarlos en la ontología, ¿no? Entonces, es esta mezcla de pragmatismo con naturalismo, muy de la herencia quiniana. Bueno, los va a comparar con otro abstracto que es matemáticamente bien definible, para dar un contraste, ¿no? Entonces supongamos que definimos esto, el centro de los calcetines perdidos de Dennett. Lo podemos definir como un punto, que es el centro de la esfera más pequeña que puede inscribirse alrededor de todos los calcetines, dice Dennett, que he perdido en mi vida, ¿no? Entonces van a estar en algún lado de la Tierra, ¿no? Y entonces, si definimos una esfera que los cubra, la más pequeña posible, que incluya todos esos calcetines, ¿no? Digamos, si todos estuvieran en mi casa, bueno, va a ser una esfera pequeña. Pero ¿qué tal si perdí calcetines un día que viajé a China? Bueno, va a haber un calcetín allá en China. Y entonces la esfera va a ser mucho más grande, ¿no? Entonces yo realmente no sé, podría decir Dennett, en dónde están todos esos calcetines, pero sé que están en algún lado. Defino una esfera que los cubra exactamente y el centro de esa esfera va a ser el centro de los calcetines perdidos de Dennett, ¿no? Entonces es un análogo de cómo se define el centro de gravedad de un objeto físico. Entonces, ¿cuál es el punto de esta analogía? Dice Dennett, es que es mejor considerar las creencias como abstracta, que se parecen a los centros de gravedad, que abstracta, que se parecen a el centro de los calcetines perdidos. ¿Por qué? Porque los centros de gravedad son muy útiles para modelar situaciones físicas, básicamente, para hacer ciencia. Y el centro de los calcetines de Dennett, aunque es una entidad claramente definible, lo acabamos de hacer, podemos entender y podemos hacer, la matemática para definir eso es completamente simple, no es útil en la ciencia, ¿no? Entonces, el camino científico de Dennett es decir, bueno, ¿qué es más útil para la ciencia? ¿Los centros de gravedad o los calcetines? Claramente los centros sí son útiles, el centro de los calcetines no. Entonces, tengo razones para pensar que existen los centros de gravedad, pero no tengo razones para pensar que existe el centro de los calcetines, y menos para preocuparme por ellos, ¿no? Por ese centro. Entonces, bueno, todo esto para decir que lo que busco es una postura como de un realismo intermedio, a partir de la noción de patrón, a la que va a llegar por esta idea de el camino científico, como una metodología naturalista, como hemos visto. Muy bien, pasemos ahora a cómo esto se relaciona con una idea fundamental de Dennett, que es la postura intencional. Entonces, ya tiene el contexto del debate en el que él se centra y un poco la metodología esta naturalista pragmática, ¿no? El camino científico en lugar del camino metafísico.
empezamos a hablar un poco más sobre la filosofía de Dennett, esta idea particularmente importante que es la postura intencional. El punto es que Dennett va a buscar una alternativa en este debate sobre la realidad de los estados intencionales. Va a buscar una alternativa basada en su idea de la postura intencional, ¿no? Que de nuevo es una idea muy importante en la filosofía de la mente de Dennett. Entonces el punto es que partimos de esto de que tenemos una poderosa herramienta predictiva para discernir patrones en el comportamiento humano, ¿no? Entonces dice Dennett, usamos a la psicología popular, o como se dice en inglés, la psicología folk, es decir, esta interpretación de los demás como creyentes, deseantes, intencionales y similares, ¿no? Demás, para predecir lo que la gente hará a continuación. La predicción no es lo único que nos importa, por supuesto. La psicología popular nos ayuda a comprender y empatizar con los demás, a organizar nuestros recuerdos, a interpretar nuestras emociones y a dar sabor a nuestra visión de mil maneras, pero en el centro de todo esto se encuentra la enorme influencia predictiva de la psicología popular, ¿no? Entonces este es el punto crucial, que la psicología popular es una herramienta muy poderosa de predicción de los demás y sirve al interpretar a los demás como agentes creyentes, deseantes, intencionales y similares, ¿no? Bueno, la postura intencional es interpretar el comportamiento de un agente atribuyéndole estados mentales, ¿no? Como ya he dicho, básicamente, si quieres predecir lo que hará alguien, pues vamos a suponer que tiene creencias sobre su entorno y deseos que motivan sus acciones, ¿no? Básicamente que tiene intenciones. Eso es interpretar a las demás personas como un agente que tiene intenciones, estados mentales intencionales, y eso te permite predecir su comportamiento, ¿no? Entonces, Dennett dice esto que es muy importante. Bueno, ahora veremos un poco más sobre la postura intencional, pero en particular, esto lo relaciona la postura intencional con la predicción y con la noción de patrón. Entonces, allí donde prevalecen la aleatoriedad y la falta total de patrones, nada es predecible. El éxito de la predicción de la psicología popular, como el éxito de cualquier predicción, depende de que exista algún orden o patrón en el mundo que se pueda explotar. ¿En qué lugar del mundo exactamente existe un patrón? ¿Y de qué es un patrón? Esta pregunta es muy importante. ¿De qué es un patrón? ¿No? Cuando hablamos de que hay un patrón, siempre decimos que es un patrón que vemos en algún lado, en alguna cosa, en algún sustrato, por decirlo así. Es como cuando hablamos de información, que después, como veremos con Edelman y Ross, van a relacionar estas dos ideas. Bueno, gracias a la teoría de la computación realmente, pero van a relacionar estas dos ideas, patrones e información. Pero siempre queda esta pregunta. La información es información de algo. Un patrón es un patrón en algo, ¿no? Bueno, entonces tengan esta pregunta en mente. Bueno, entonces para distinguir un poco o para saber más un poco sobre la postura intencional, básicamente esta es una de tres posturas que podemos tomar frente a un sistema complejo. Primero está la postura física, que implica explicar el comportamiento de un sistema a través de las leyes y condiciones físicas. Es como, no sé, si yo tengo una bolsa de canicas y la tiro aquí, explico ese comportamiento, ¿no? De qué pasa con las canicas cuando las tire aquí, simplemente a partir de leyes muy sencillas realmente al final, la física, como las leyes de la mecánica newtoniana, ¿no? Puedo predecir la trayectoria de esas partículas y puedo calcular las condiciones iniciales de cada una, utilizar cinemática y dinámica clásica, básicamente, ¿no? Entonces no va a ser demasiado complicado. Estoy tomando frente a ese sistema, ¿no? La bolsa de canicas que tiro aquí sobre la mesa, lo estoy interpretando desde una postura física. La siguiente postura es una postura de diseño, que implica comprender el comportamiento de un sistema, observando su función y el propósito del diseño del sistema. Entonces, al tomar una postura de diseño, yo doy por sentado que hay un propósito, un objetivo, un telos, si quieren, de ese sistema, y por lo tanto, que ese sistema tiene funciones que cumple respecto a ese propósito. Este propósito no necesita ser real. O sea, yo solo estoy tomando esa postura porque me sirve. Pero, por ejemplo, yo puedo tomar una postura de diseño frente a un sistema biológico. Y aunque, como sabemos, la selección natural no tiene
precisamente lo importante una de las cosas importantes de la selección natural es que no supone objetivos, goals, no es teleológica, no tiene un telos, ¿no? Sino es aleatoria. Hay variaciones aleatorias, desviaciones, etcétera, ¿no? Mutaciones, todo esto, ¿no? Deriva genética, etcétera. Entonces no tiene un telos, sino que es un proceso, claro, constreñido por las leyes de la naturaleza y por estas otras construcciones biológicas y físicas concretas y químicas y etcétera, pero que involucra mucha aleatoriedad, ¿no? Deriva genética, por ejemplo, mutaciones aleatorias. Entonces, no tiene un objetivo, pero yo como investigador de la biología puedo tomar una postura de diseño frente a un organismo biológico y muchas veces eso me ayuda o me da una comprensión profunda del sistema, ¿no? Esto es, por ejemplo, una idea importante de Dennett en la biología. Entonces, me sirve, por ejemplo, para pensar un sistema como si estuviera optimizando cierta función objetivo bajo estas construcciones físicas, ¿no? Por ejemplo, esto, por supuesto, es muy consonante con una filosofía adaptacionista. Pero un ejemplo más sencillo, predecir lo que era un termostato en función de su propósito, regular la temperatura, ¿no? De nuevo, la idea es tomar una postura frente a un sistema como si ese sistema fuera diseñado con un objetivo y entonces pensar a su comportamiento como contribuyendo o siendo parte de sus funciones. Y eso muchas veces me ayuda a explicar, a comprender ese sistema. Y una tercera postura es la postura intencional, que es interpretar ese sistema como un sistema intencional, atribuirle creencias y deseos para predecir su comportamiento. Entonces, no tiene mucho sentido que yo, frente al sistema que son la bolsa de canicas que tiro aquí, lo interprete como si tuviera un objetivo, una función. Tampoco tiene mucho sentido, todavía tiene menos sentido que yo interprete al sistema de la bolsa de canicas como un sistema intencional, como un sistema con creencias y deseos. No me va a ayudar a predecir demasiado, me va a ayudar más tener una postura física y decir, no, mejor calculo este sistema mediante las leyes de la mecánica clásica, básicamente. Entonces, claro, ¿cómo podría? Pensemos, supongamos que yo tomo la postura intencional frente a la bolsa de canicas que tiro en esta mesa. ¿Qué diría? Bueno, las canicas quieren caerse, buscan avanzar. No me da una explicación demasiado profunda o que me dé muchas explicaciones o mucho valor predictivo, ¿no? Las canicas quieren caerse, buscan avanzar en esta dirección. Mejor si tengo, ¿no?, una cinemática y una dinámica, puedo calcular exactamente las trayectorias. O bueno, tan exacto como sea mi incertidumbre sobre las condiciones iniciales, puedo calcular las trayectorias de cada una de estas canicas y mediante métodos agregativos calcular la trayectoria del sistema entero. Entonces, parece una mejor postura que tomar en ese caso, ¿no? Igual con el reloj. No tiene mucho sentido, o el termostato, perdón, no tiene mucho sentido calcular, o bueno, quizá tener un poco, ¿no? Si yo tomo la postura intencional frente al termostato, sería, bueno, el termostato quiere mantener la temperatura que yo fijé al medir la temperatura y tener un mecanismo de control, no sé, que la regrese a tal. No es tan bueno como si yo pienso, no tan predictivo, tan explicativo, como si yo lo pienso en términos de una postura de diseño, ¿no? El termostato tiene una función y al yo hacer o realizar estos comandos, esa función se realiza de esta y esta forma, ¿no? Parece que tiene mucho más poder explicativo. En cambio, y este es uno de los puntos importantes de Dennett, cruciales para su filosofía de la mente y para esta idea de los patrones, si yo tomo una postura física frente a un sistema intencional, por ejemplo, frente a otra persona, lo puedo hacer, pero el valor explicativo se va a ver reducido y eso va a ser una de sus quejas, como veremos, contra Churchland. Yo puedo ver a mi amigo, ¿no?, como un sistema puramente físico, como miles de millones, no sé, muchísimas partículas interactuando entre sí mediante las leyes de la física, ¿no? Si realmente me voy al sistema físico más fundamental conocido, quizá tendría que sacar mi modelo estándar, ¿no?, de la física y hablar de leptones y quarks y lo que sea. Y jamás acabaría de calcular todas las millones de ecuaciones que se necesitarían para calcular, y aparte cada una de ellas súper compleja, para calcular el comportamiento de esas millones y millones de partículas que estarían formando a mi amigo, ¿no? Es mucho más sencillo si yo pienso, mi amigo, ¿por qué está haciendo esta acción? Está tomando una taza
de la mesa porque tiene sed y piensa que tomar esta taza, tiene la creencia que tomar esta taza va a satisfacer su sed, ¿no? Porque tiene agua y desea no tener sed. Entonces, tomar la postura intencional frente a otra persona es mucho más práctico y mucho más predictivo y explicativo que tomar la postura física. ¿Por qué? Porque puedo predecir con mucho mayor facilidad y, como veremos después, con muchos menos recursos computacionales que va a tomar agua, pensando que tiene intenciones, que si realizo un millón, que no podría, pero incluso si pudiera realizar millones y millones y millones de ecuaciones, cada una de ellas súper complejas, para calcular la trayectoria de cada una de las partículas que están componiendo su cuerpo, digamos. Entonces, este es un punto muy importante de Dennett y en general de toda ontología de sistemas complejos. ¿Vale? Entonces es muy importante hacer esta distinción. No sé por qué sigue apareciendo función táctil off, pero bueno, creo que tiene que ver con mi tableta. Bueno, toda la ontología de sistemas complejos de Dennett está un poco basada sobre esta distinción entre tres posturas distintas. Bueno, entonces el punto es que la postura intencional es muy útil por eso, por simplificar sistemas complejos. Como vimos, en lugar de lidiar con todos los detalles de las descripciones físicas o diseño, esta postura nos permite predecir el comportamiento al atribuir racionalidad e intencionalidad con ello al sistema. En cambio, realistas reduccionistas como Fodor creen que el patrón de creencias debe ser, en última instancia, un patrón de estructuras en el cerebro, fórmulas escritas en el lenguaje del pensamiento. La pregunta es en dónde más podrían estar, ¿no? Entonces, esta cita de Dennett. Recuerden, realistas reduccionistas creen que el patrón de las creencias debe ser un patrón de estructuras en el cerebro. Recuerden esta pregunta. ¿De qué es un patrón? La respuesta del realismo reduccionista es un patrón de estas estructuras más básicas, ¿no? Que vamos a describir desde un nivel de la postura física. Pero, dice, bueno, los patrones se encuentran en el comportamiento observable, no necesariamente en las estructuras cerebrales, dice Dennett, cuando los sometemos a una interpretación radical, que es esta idea de Davidson, por supuesto, herencia de Quine, desde la postura intencional, que es la idea de Dennett, ¿no? Entonces, hay comportamiento observable, lo interpretamos, y eso, lo interpretamos desde la postura intencional, y ahí es donde encontramos patrones. Y de nuevo, esos patrones no necesitan ser patrones en el cerebro, son patrones en el comportamiento, ¿no? En las acciones, básicamente, de sistemas que nosotros interpretamos desde la postura intencional. ¿Okay? Como que de este nivel de abstracción, digamos. Bueno, esa palabra o esa frase de nivel de abstracción es de Dennett, sino eso es de otros teóricos del estructuralismo informacional, pero sí desde la postura intencional. ¿Okay? Entonces, los patrones, ¿de qué son patrones? Para los reduccionistas van a ser patrones en un nivel físico más fundamental, probablemente el cerebro, pero si nos vamos... Realmente seguimos el reduccionismo hasta donde nos lleva, tendremos que irnos hasta el nivel de las partículas subatómicas, quizá campos cuánticos, no sabemos hasta dónde llegue, ¿no? Pero para Dennett no. Son patrones en el comportamiento que interpretamos desde la postura intencional. ¿Okay? Eso es muy importante. Bueno, en síntesis, Dennett va a aceptar la realidad de los estados intencionales, no porque estos se reduzcan a estados microfísicos, sino porque sirven para comprender el comportamiento de los sistemas a los que se los atribuimos a ayudarnos a predecirlo. Entonces es de nuevo desde la postura intencional, interpretamos el comportamiento, ahí descubrimos patrones que nos ayudan a predecir y explicar también al comportamiento. Y por eso suponemos que esos patrones son reales. ¿Por qué? Porque de nuevo estamos en una metodología naturalista, el camino científico de Dennett, ¿no? Herencia quiniana. A su vez, los estados intencionales sirven para comprender y predecir el comportamiento al diseñar patrones en el comportamiento, ya lo dije. Y así, como con los centros de gravedad, pero no con el centro de los calcetines de Dennett, la realidad de los estados intencionales se acepta sobre bases pragmáticas y científicas, a saber, la utilidad de postularlos para predecir el comportamiento. Entonces, otra vez, pragmatismo naturalista, cientificista, muy a la Quine, ¿no? Es un desarrollo sobre esas bases metodológicas, ¿no? Que para mí está bien, ¿no? O sea, soy fan, pero es muy claro que, de nuevo, esta es una herencia quiniana. Bueno, entonces ya que tenemos todo este trasfondo, vamos a hablar un poco más sobre la noción de patrón. Por supuesto, es la
como el eje, ¿no? Como la palanca, digamos, de la ontología que Dennett va a proponer en este artículo en Real Patterns. Bueno, vamos a ver primero este ejemplo. Tenemos el ejemplo de los marcos. Entonces, cada uno de estos A, B, C, D, E, F, vamos a llamar un marco, ¿no? Este es uno, este es otro, y así, ¿no? Tenemos 6 marcos aquí. Bueno, ¿qué son estos marcos? Piénsenlo así, son patrones, que después vamos a ver si son el mismo o no. Pero al menos intuitivamente, pues se parecen, ¿no? Tenemos, al menos en este D, que se ve como más claramente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadros, ¿no? 5 cuadritos negros. Entonces el marco serán esos 5 cuadritos negros, ¿no? Y al menos intuitivamente, esos 5 cuadritos negros también están de cierta forma, y vamos a ver en qué sentido más preciso de cierta forma están, en el marco B, ¿no? Aquí también de cierta forma también podemos ver el mismo patrón, que serían 5 cuadritos negros, separados por cuadrados blancos, si quieren verlo así, ¿no? Y luego hay preguntas de si, bueno, también ese patrón mismo está aquí en C, está aquí en A, está en E, está en F. En F todavía podemos discernir 5 cuadros negros separados por 5 cuadros blancos. Esa es más bien un tipo de preguntas que vamos a intentar responder con la ontología y la epistemología de los patrones reales. ¿Ok? Bueno, dice Dennett, en cierto sentido los marcos A a F muestran patrones distintos. No hay 2 cuadros exactamente iguales. En otro sentido, los marcos A a F muestran el mismo patrón. Todos se realizaron mediante el mismo proceso básico. Una impresión de 10 filas de 90 puntos, 10 puntos negros seguidos de 10 puntos blancos, etc. Entonces tenemos 10 filas de 90 puntos, tenemos 10 puntos negros, 10 puntos blancos, 10 puntos negros, 10 puntos, etc. ¿no? El efecto general es el de crear 5 cuadrados o barras negras igualmente espaciadas en la ventana. Sin embargo, se ha permitido que cierto ruido aleatorio, en realidad pseudo aleatorio porque lo hace al final un algoritmo también, pero bueno, ruido, interfiera con la impresión real. La proporción de ruido es la siguiente. Entonces, por ejemplo, fijémonos en D. La proporción de ruido es 1%. ¿Qué significa eso? Pues si nos fijamos en D, el ruidito serán, por ejemplo, estos cuadros negros aquí, este cuadro negro acá, este cuadro blanco acá, ¿no? Ese es el ruido. Como que el patrón perfecto sin ruido serían literalmente 5 cuadros perfectamente negros y bien delimitados por 5 cuadros perfectamente blancos y bien delimitados en medio, ¿no? Entre ellos. Pero como tenemos este ruido, como que ese ruido, digamos, interviene con el patrón más puro, ¿no? Platónico ideal, si quieren, ¿no? Y por supuesto, si vemos dónde es como donde hay más ruido, bueno, en F, y aquí ese patrón pues ya no es ni siquiera distinguible, ¿no? Ya no, como que si uno le presenta a alguien solo el marco F, como que nadie diría, sí, son 5 cuadros negros seguidos, bueno, espaciados por 5 cuadros blancos. Nadie diría eso, sería como, pues solo es como ruido, ¿no? Solo son cuadritos ahí, píxeles poco aleatorios. Entonces, ya es mucho menos claro que haya el mismo patrón ahí, o sea, como que el ruido ya es demasiado ahí, ¿no? En cambio, si nos fijamos en A y C, que tienen la misma proporción de ruido, aún así no resultan en lo mismo, ¿no? Porque de nuevo es ruido que podemos pensar como aleatorio, ¿no? Aunque tienen la misma proporción de ruido, el ruido no está localizado en los mismos lugares, ¿no? Por la aleatoriedad. Y de nuevo también es más dudoso que estemos en presencia del mismo patrón. Por ejemplo, en B todavía podríamos decir, sí, tenemos 5 cuadros negros separados por 5 cuadros blancos y algo de ruido. Un poco menos claro, pero todavía se alcanza a ver un poco, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo muy sencillo de esta idea de un patrón y como diferentes presentaciones, y de hecho podremos preguntarnos si diferentes patrones con distintas tasas de ruido. Bueno, entonces como vemos, los patrones se pueden describir con distintos niveles de detalle y tolerancia al ruido. Entre mayor es la proporción de ruido, menos discernible es el patrón, como ya vimos. Cuando la interferencia es mucha, como en F, donde es del 50%, podemos cuestionar si el patrón sigue estando ahí. Ahora bien, la pregunta es si podemos dar condiciones objetivas para la presencia y la ausencia de un patrón, de forma que nos permita responder estas preguntas de manera categórica, objetiva, bien fundamentada. Según Dennett, sí.
Y el punto es que estas condiciones deberían tener la consecuencia de que un patrón es por definición discernible del ruido. Bueno, ¿cuál es el vínculo entre patrones y discernibilidad? Entonces dice Dennett, ¿qué significa decir que un patrón en uno de estos marcos es real o que realmente está ahí? Dada nuestra información privilegiada sobre cómo se generaron estos marcos, podemos sentirnos tentados a decir que hay un único patrón en los 6 casos, incluso en F, donde es indiscernible, ¿no? Recordemos, en F había un 50% de tasa de ruido. Entonces, como decíamos, si a alguien le presentamos nada más el marco F, creo que nadie o muy poca gente tendría a decir, claro, sí, allá hay 5 cuadros negros, como intercolocados, interrumpidos, digamos, por 5 cuadros blancos, de la misma longitud, del mismo área, básicamente, ¿no? Casi nadie lo diría, solamente diría, no, pues solo son cuadritos ahí sin ningún ton ni son, básicamente, ¿no? Entonces eso quiere decir que en F no podemos discernir ese patrón, ¿no? Es un patrón indiscernible en ese caso. Dice Dennett, pero propongo que el aire autocontradictorio de patrón indiscernible se toma en serio. O sea, básicamente hablar de un patrón que no se puede discernir suena como raro, como dice Dennett, suena autocontradictorio. Tal vez podamos darle un sentido extendido, metafórico a la idea de patrones indiscernibles, así como podemos hablar de imágenes invisibles o sinfonías silenciosas en un sentido metafórico o muy derivativo. Pero en el caso fundamental, dice Dennett, un patrón es por definición un candidato para el reconocimiento de patrones. Entonces la idea de Dennett es que cuando hay demasiado ruido, se pierde el patrón, ya no está el patrón presente. Un patrón es por definición discernible, así como, analogía, una imagen es por definición visible, una sinfonía es por definición audible o no silenciosa, ¿no? Entonces, hay un vínculo esencial, dice Dennett, entre patrón y discernibilidad. ¿Okay? Al menos en el caso fundamental. Este vínculo vago pero inquebrantable con los observadores o las perspectivas es lo que hace que patrón sea un término atractivo para alguien que se encuentra entre el instrumentalismo y el realismo de fuerza industrial. Entonces, por supuesto, Dennett quiere vincular, o bueno, como ya están vinculadas, la idea de patrón con discernibilidad, pero a su vez, la noción de discernibilidad, Dennett la quiere vincular con observadores o perspectivas. Entonces aquí es donde entra un poco esta confusión entre qué tan realista es esta ontología, si estamos incluyendo en ontología la noción, bueno, siempre va a ser una ontología relativa a observadores y perspectivas. Entonces, me parece como le gustaría a Dennett, como una cosa medio rara entre realismo e instrumentalismo. Como veremos después, Ross quiere ser realista, ¿no? Porque quiere aplicar esta ontología a los patrones a las ciencias intencionales y después a todas las ciencias especiales y después a toda la ontología con Ladyman. Y va a liberarse de esta noción de observadores o perspectivas, diciendo que los patrones en cuestión sean discernibles por cualquier computadora física, donde la noción de computadora puede ser un cerebro humano, pero puede ser cualquier cosa que compute, una laptop, una computadora de escritorio, un teléfono, lo que sea, pero también cualquier cosa que compute en el universo, ¿no? Entonces, y una perspectiva va a ser básicamente un punto en el espacio-tiempo desde donde se pueda computar, básicamente, ¿no? Desde donde se pueda hacer proyecciones. Y de nuevo, eso no tiene nada que ver ya, o sea, sí tiene, pero no solamente con el cerebro humano, sino que con cualquier sistema físico que pueda realizar computaciones desde algún sistema, desde algún punto, desde alguna localización en el universo, que pueda, digamos, unir o localizar patrones en el universo, embebiéndolos, por así decirlo, en una estructura, en un mapeo con una estructura matemática, básicamente. Entonces, así es como los estructuralistas posteriores a Dennett van a superar este vínculo con perspectivas, que lo cual haría esta ontología eso, perspectivalista, relativo al observador, instrumentalista, no realista en un sentido real, ¿no? Ross piensa que no hay necesidad o no hay por qué, no hay razón para pensar que la noción de patrón tenga que estar unida a observadores humanos. O sea, lo está. También los observadores humanos, por supuesto, discernimos patrones. Pero Ross y después con el Ladyman van a argumentar, bueno, pero no hay razón para pensar que
un patrón tiene que ser discernible por una mente humana. Ni por ningún tipo de mente, humana, animal, extraterrestre, lo que sea. No necesita ser discernible por ningún tipo de mentalidad, sino por cualquier computadora físicamente posible, ¿no? Mientras las leyes de la física permitan que exista un tipo de sistema que haga computaciones, que compute, ese sistema puede discernir patrones y vamos a utilizar cualquiera de esos sistemas como un sistema de referencia para decir que desde ese sistema se miden o se observan, comillas, patrones, ¿no? Entonces se liberan así de esta idea de relatividad del observador, de perspectivalismo, y a mí me parece perfecto. Yo no veo por qué tendríamos que unirlo a ningún tipo de mentalidad. Digo, está bien si uno quiere hablar de mentes y cosas que podemos discernir desde una postura intencional y lo que sea, pero ya cuando hablamos de ontología general, fuera de la postura intencional, no hay por qué o no tendríamos por qué unirlo a la idea de perspectiva, ¿no? Perspectiva mental, subjetiva, humana, si quiere. Ok, bueno. Entonces ya hablando un poco más en serio, un poco más a profundidad de cómo vamos a entender la noción de patrón. Como la innovación de Dennett es introducir esta noción de compresión algorítmica, no comprensión de comprender, sino compresión de comprimir. Va a ser introducir la noción de compresión algorítmica para la ontología, en particular en este caso para la ontología de los estados mentales. Bueno, entonces vamos a querer dar una definición más rigurosa que capture este vínculo entre patrones y discernibilidad. De nuevo, para Dennett es esta discernibilidad desde una perspectiva de un observador, pero en general la idea no está esencialmente unida a esto de observabilidad, perspectivalismo, subjetivismo, relatividad observador. No, simplemente discernibilidad por algún tipo, puede ser incluso de sistema medidor, de sistema, básicamente en general de sistema que compute, ¿no? Y muchos sistemas físicos que no son mentes, por supuesto, computan. Bueno, pero queremos dar una definición rigurosa que capture este vínculo, basada en términos de la compresibilidad o compresión algorítmica, que un concepto desde las ciencias de la computación que inicialmente se propuso para definir matemáticamente la noción de aleatoriedad, ¿no? Como opuesta, por supuesto, a la noción de algo que está determinado, que no es aleatorio. ¿Sí? Bueno, entonces la idea es que una secuencia es aleatoria si no se puede resumir en una descripción más breve. Entonces, ¿una secuencia de qué? Una secuencia de cualquier cosa, básicamente. Entonces, una secuencia, en términos matemáticos, simplemente una n-ada ordenada, ¿no? Donde n puede ser finito o infinito, pero en este caso nos van a interesar secuencias finitas, o al menos contables. Entonces, bueno, pero en particular, el tipo de secuencias que nos van a interesar y son las que vamos a asumir ya con más detalle, van a ser secuencias de ceros y unos, básicamente bits. ¿Por qué? Porque simplemente es más fácil para hablar en el lenguaje de la computación, ¿no? Vamos a hablar en términos de bits, secuencias básicamente de bits. Bueno, entonces, pero realmente podemos hablar de secuencias de cualquier tipo, secuencias matemáticas. Bueno, una secuencia es aleatoria si no se puede resumir en una descripción más breve, y una secuencia tiene un patrón si se puede describir de manera más eficiente que una secuencia aleatoria. Bueno, la nota, un poco lo que mencioné, todo lo siguiente supone que cualquier objeto, dato o proceso se puede describir mediante una secuencia de bits. Bueno, primero vamos a distinguir la noción de bitmap o mapa de bits. Entonces el mapa de bits de una secuencia es simplemente esa secuencia de bits, ¿no? No hay es como el caso límite de compresión, donde básicamente no hay compresión alguna. Así que, entonces, por ejemplo, si queremos enviar una imagen de 900 píxeles, ¿no? Donde píxel, por supuesto, son estos cuadritos de colores que tendremos en las imágenes digitales. Podemos enviar esa imagen sin compresión alguna enviando el mapa de bits. Literalmente, la transmisión va a requerir 900 bits. Enviar el mapa de bits es una cita textual precisa pero ineficiente. Entonces vamos a decir, bit 1, color tal, ¿no? En el espacio RGB, por ejemplo. Bit 2, color tal, bit 3, color tal, y así. Nos vamos a ir por todos los bits hasta terminar los 900, bit 900, color tal. Entonces, esa transmisión de esa imagen tomó 900 bits, cada bit describiendo cada uno de los píxeles y su color, ¿no? Sí, entonces es una cita textual precisa pero ineficiente. ¿Por qué ineficiente? Porque requiere exactamente la misma información del mensaje que queremos enviar.
Bueno, entonces usando el mapa de bits podemos transmitir cualquier secuencia de bits, aunque no tenga ningún patrón en absoluto, aunque sea completamente aleatorio, ¿no? Si es una imagen así de puro ruido, básicamente, igual la podemos transmitir con el mapa de bits, ¿no? Así, básicamente, si ustedes conocen el formato de imagen BMP, .bmp, eso significa bitmap. Y es eso, es una imagen en formato BMP. No tiene ninguna compresión, por ejemplo, como imágenes como JPG, con formato JPG, que tienen un cierto grado de compresión. Y de hecho es un tipo de compresión, se dice lossy, en lugar de la compresión lossless o sin pérdida, ¿no? Pero bueno, en fin, en la imagen, si ustedes se fijan en una misma, comillas, imagen en JPG y en BMP, regularmente la de BMP va a ser más grande, de hecho notablemente más grande que la del JPG, porque la BMP no implica compresión y la JPG sí va a estar comprimida. Bueno, regresando. Chaitin, Kolmogorov y otros, Solomonov, si recuerda la otra importante, propusieron una definición de aleatoriedad así. Primero suponemos que todo objeto es codificable en una secuencia de bits, como ya vimos. Luego una secuencia es aleatoria y solo si la información necesaria para describirla con precisión es incompresible. No hay una manera más breve de describirla que el mapa de bits textual. Una secuencia tiene un patrón, es decir, no es aleatoria, sí, solo si hay una descripción de ella que es más corta que el mapa de bits, una descripción más eficiente. Entonces la secuencia, ¿no? El mensaje, digamos, donde el mensaje puede ser eso, la secuencia de bits, pero que codifica un mensaje de texto, a un audio, una imagen, puede codificar el resultado, la secuencia de salidas de un experimento, etcétera, ¿no? Puede codificar la información sobre un objeto natural, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa secuencia tiene un patrón. Si podemos describir toda la secuencia mediante un algoritmo que sea más corto que la secuencia misma, ¿no? Entonces vamos ya con el paréntesis técnico, más específico. Entonces tenemos un conjunto S de objetos, ¿no? Y tenemos una enumeración de los objetos en ese conjunto. Entonces, NX sería una enumeración. Entonces al objeto X del conjunto S le vamos a asignar un número natural, ¿no? Lo que queremos son maneras más breves de especificar cada objeto que por su número natural, porque esta codificación o enumeración no es tan sencilla como podría parecer a primera vista, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a hacer mediante la complejidad de Kolmogorov, básicamente. Entonces tenemos C, que es una computadora, ¿no? O sea, no necesita ser una laptop, una computadora de escritorio, un teléfono, una tableta, no necesita hacer nada de eso, sino computadora en el sentido más general, básicamente una máquina de Turing, ¿no? Donde muchas cosas, además de teléfonos, tabletas, computadoras y demás, son computadoras. Entonces, bueno, una computadora en el sentido abstracto y general de la máquina de Turing. Entonces tenemos una computadora C, donde definimos un programa P. Básicamente, vamos a decirlo así, un algoritmo escrito en el lenguaje de la máquina de Turing, la computadora C. De forma que el programa P, ejecutado en la computadora C, nos regresa un número natural, n, ¿no? Entonces tenemos la computadora, le ponemos como, digamos, entrada es programa, y al ejecutarlo nos regresa un número natural. Bueno, entonces vamos a decir que LP es la longitud de P. Literalmente tenemos el programa, ¿no?, escrito, y contamos cada uno de sus caracteres, y esa es su longitud. Entonces la definición más precisa de la complejidad de un objeto X con respecto a la computadora C es esta. Entonces ponemos K por Kolmogorov. Entonces la complejidad de Kolmogorov relativa a la computadora C de X, del objeto X, sería el mínimo del siguiente conjunto. La longitud de los programas, tal es que cuando ejecutamos ese programa en la computadora C, tenemos X. Entonces otra vez, tenemos una computadora y en ella podemos ejecutar programas. Nos vamos a enfocar en los programas que cuando ejecutamos esos programas en la computadora nos regresen X, ¿no? Bueno, en realidad por eso mencionamos a los números, nos regresan al número natural n, ¿no? Pero bueno, vamos a decirlo así, que nos regresen al objeto X. Entonces tenemos la computadora, le metemos distintos programas y de entre ellos nos vamos a enfocar en los programas que impriman o digamos resulten en X. Vale, luego tenemos todos esos programas y calculamos la longitud de cada uno de esos programas, ¿no? Contamos cuántos caracteres
en el lenguaje especificado, se requiere, bueno, cuántos caracteres son el programa, básicamente, ¿no? La serie de instrucciones. Entonces ya tenemos ese cálculo, ya tenemos todos los programas con su número de caracteres, su longitud. Tomamos la longitud mínima y esa va a ser la complejidad de Kolmogorov del objeto X relativo a esa computadora, ¿no? Entonces, la complejidad de Kolmogorov relativo a una computadora de un objeto X es la longitud mínima de un programa que corre en esa computadora y que computa la salida X, ¿no? Así de sencillo. Ahora bien, esto es muy importante. Es un detalle un poco técnico, pero es algo muy importante que caracteriza la complejidad de Kolmogorov. Es el teorema de invariancia. La definición que vimos es relativa a una computadora, ¿no? Como dijimos aquí, la complejidad de Kolmogorov relativa a la computadora C, ¿no? Porque estamos tomando una computadora C a la que le vamos a meter programas que nos regresen X. Vemos qué tan largos son los programas en cuestión y tomamos el programa más corto. Su longitud es la complejidad de Kolmogorov. Pero de nuevo esto es relativo a una computadora C. Sin embargo, resulta que eso no importa. La complejidad de Kolmogorov K es invariante hasta una constante aditiva. Este es el teorema de invarianza, ¿no? Es decir, aunque la complejidad de Kolmogorov de una cadena, ¿no? De una secuencia de símbolos, ¿no? De un objeto, vamos a decirlo así, codificado por esta secuencia de símbolos, puede variar dependiendo del lenguaje de programación utilizado. Dicha variación siempre estará acotada por una constante que no depende de la cadena en sí, sino del par de máquinas de Turing que se están comparando. Básicamente, otra vez yo tengo mi computadora, le meto programas, pero esos programas pueden estar escritos en distintos lenguajes, en C++, en Fortran o lo que sea, ¿no? Ensamblador, no sé cuántos lenguajes puede haber, muchísimos. Entonces, uno podría decir, bueno, pero entonces si yo escribo el mismo programa en C++ o en Python, ¿no? ¿Qué tal que en uno es más largo y en otro es más corto? Los dos programas, el de C++ y el de Python, me regresan el mismo objeto. Y en uno puede ser más largo y en otro más corto, pero como que no tiene mucho sentido porque quizá un lenguaje de programación es más breve o más sucinto y el otro lenguaje es menos sucinto, ¿no? Entonces, ¿cómo comparamos eso? Y además, también depende de qué computadora tengas, ¿no? Quizá una tiene un lenguaje distinto a la otra, entonces tengo que utilizar distinto lenguaje para una computadora en lugar de otra. Entonces, ¿cuál de todas esas va a ser la que vamos a tomar para la complejidad de Kolmogorov? Y la idea es que no importa cuál tomemos, porque ya sea que tomes esta o esta o esta, todas estas van a ser, todas las, digamos, complejidades que me dan al tomar estas distintas computadoras con distintos lenguajes, van a ser siempre un poco, esa es la idea, parecidas entre sí, van a estar dentro de la misma escala, por decirlo así. ¿Qué es lo que me da esa escala? Es la constante de invarianza, ¿no? Que va a ser siempre una constante aditiva, es decir, una constante, es decir, voy a tomar la complejidad de Kolmogorov de todas estas, bueno, del objeto relativo a todas estas computadoras, y todas estas siempre van a ser parecidas, no porque una sea múltiplo de la otra, o incluso exponente una de la otra, o estén relacionadas por una función exponencial, lo cual las haría muy dispares, sino siempre van a estar relacionadas porque una va a ser la suma, o sea, como va a ser el mismo número, pero sumándole una constante pequeña, o restándole una constante pequeña, ¿no? Entonces, por eso se dice que son básicamente el mismo número hasta una constante aditiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos dos máquinas universales, C1 y C2, ¿no? O sea, dos máquinas en las que puedo simular cualquier otra computadora, para cualquier cadena X, la diferencia en la complejidad algorítmica de la cadena X, medida respecto a la computadora 1 y respecto a la computadora 2, es siempre acotada por una constante C. Esto quiere decir que el valor absoluto de la diferencia entre la complejidad relativa a la computadora 1 de la cadena, su diferencia con respecto a la complejidad de la misma cadena relativa a la otra computadora, ese valor absoluto siempre, o sea, de esa diferencia siempre es menor o igual a una constante C, ¿no? Entonces, la demostración es sencilla, básicamente se basa en que como las computadoras C1 y C2 son universales, siempre podemos simular una en la otra mediante un programa en longitud finita, ¿no? Entonces, básicamente lo que el teorema nos está diciendo es, sí, tú puedes utilizar distintas computadoras con distintos lenguajes, y aunque parezca que la complejidad de Kolmogorov
cambia de una computadora a la otra, sí cambia, pero la diferencia entre estos números, de una computadora a la otra, de un lenguaje al otro, va a ser siempre acotada por una constante, ¿no? Entonces, realmente como que todas estas están en la misma dimensión, por decirlo así, y eso es lo que le vamos a llamar la complejidad de Kolmogorov de la cadena. Entonces, sí es relativa a computadoras, pero como siempre está acotada, podemos tomar el límite superior, el límite inferior, no importa, siempre que tengamos esa constante, como la complejidad de Kolmogorov, ¿no? Entonces, realmente, esta relatividad a computadoras no es problemática y podemos actuar como si hubiera una única complejidad de Kolmogorov de cada cadena. Básicamente esa es la idea, ¿no? Entonces, así podemos como que unificar todas estas complejidades en una sola, como la complejidad de la cadena, ¿no? Aunque realmente haya relatividad a computadoras, siempre sabemos que esa relatividad va a estar acotada. Ok. ¿Cuál es la importancia? Bueno, de este teorema asegura que la complejidad algorítmica es robusta, una medida robusta, y su valor no depende significativamente del modelo computacional ni del lenguaje de programación elegido, lo que le da una universalidad crucial. Esto significa que ningún método de compresión que no pierde información, es decir, lo que se llama un método lossless, ningún método de compresión puede mejorar más allá de la complejidad mínima, que es entonces intrínseca a los datos. Este es el punto, ¿no? Tengo un mensaje, ¿no? Una secuencia, o bueno, un objeto si quieren, ¿no? Representado por esa secuencia. Yo tengo un objeto y la complejidad de Kolmogorov es, digamos, como el mínimo de complejidad que necesito para codificar o para enviar este mensaje o para codificar este objeto, ¿no? Ningún método de compresión va a poder comprimirlo más. O sea, si yo metiera mi objeto en un WinZip, nunca va a ser más compreso que la complejidad de Kolmogorov, ¿no? Entonces, supongamos, para dar un ejemplo, yo tengo una imagen que pesa 5 megas. Lo meto en un archivo zip y el archivo zip comprime esa imagen. Supongamos que es una compresión lossless y me da un archivo que son 3 megas, ¿no? Entonces pasé de una imagen de 5 a un zip de 3 megas. Entonces comprimí ese archivo, ¿no? Comprimí esa cadena. Lo que el teorema me dice es que la complejidad de Kolmogorov de esta imagen inicial no puede ser mayor a 3 megas. O sea, 3 megas no puede ser, no importa qué método use mientras no pierda información, no puedo hacer que la compresión sea mucho más allá, sea más allá de la complejidad de Kolmogorov, ¿no? Esta me da un límite fundamental. O sea, como que esta es la complejidad intrínseca a los datos en cuestión. Porque ningún método la puede sobrepasar y además, porque como vimos, no es relativa a computadoras. O sea, sí, pero es siempre acotada por una constante aditiva, ¿no? O sea, por un orden muy pequeño. Entonces, por eso todo esto me justifica decir que la complejidad de Kolmogorov es una complejidad intrínseca a los datos en cuestión. Bueno, la consecuencia práctica es que aunque diferentes algoritmos de compresión pueden variar en eficiencia según su diseño y tipos de datos que manejan, todos están limitados por la misma barrera, que es la complejidad de Kolmogorov, como ya vimos con el ejemplo de la imagen y el zip. Ningún algoritmo puede comprimir datos más allá de este límite sin perder información. Así, la complejidad algorítmica es la medida última de la compresibilidad de la información, como el límite fundamental. Ahora, si yo agarro mi imagen de 5 megas y la meto en un WinZip que sí pierde información, un método de compresión lossy, claro, puedo reducir ese archivo, ¿no? Tendría mi zip lossy o con pérdida de información quizá de 2 megas, ¿no? Pero como si habías dicho que la complejidad de Kolmogorov la habíamos estimado, por ejemplo, en 3 megas, ¿no? Bueno, porque perdí información al hacer esta compresión. Cuando yo descomprima mi imagen, como es un método lossy, voy a sacar la imagen, va a ser muy parecida, pero van a estar faltando algunos datos. Ya no va a ser la imagen original. No va a ser el mismo patrón. ¿Por qué? Porque tengo pérdida de información. La complejidad de Kolmogorov me da el límite fundamental para la compresión sin pérdida. ¿Ok? Ahora, como vamos a ver, este límite es teórico, porque no se puede determinar con completa certeza. Y esto es debido a que la complejidad de Kolmogorov es indecidible. Es decir, no existe un algoritmo general que pueda calcular la complejidad de Kolmogorov de cualquier cadena de datos de manera efectiva. Es decir,
no existe una serie de pasos, de reglas, ¿no? Completamente generales, que si yo le doy cualquier cadena de datos, cualquier mensaje, digamos, de bits, esa serie de pasos me determine de manera efectiva, es decir, en un tiempo finito, ¿no? Y completamente determinista y con completa certeza, me determine cuál es la complejidad de Kolmogorov de esa secuencia de datos. Esta complejidad es indecidible. Y ahora vamos a ver por qué. Esto se puede demostrar derivando una contradicción de la existencia de un algoritmo que calcule la complejidad de Kolmogorov para cualquier secuencia análoga para cualquier secuencia, ¿no? Mediante un razonamiento análogo a la paradoja de Berry, que es la demostración que vamos a ver, o bien reduciendo la computabilidad de la complejidad de Kolmogorov al problema de la parada o halting problem de Turing. Bueno, pero incluso si se pudiera encontrar un programa P que genere una cadena X, no hay forma general de garantizar que P sea el programa más corto posible sin probar todos los programas posibles, ¿no? O sea, yo tengo toda la clase de mis programas que generan el objeto X, ¿no? Para tener un algoritmo que pudiera determinar de manera general y con completa certeza cuál es la complejidad de mi objeto X, tendría que tomar todos estos posibles programas que generan X, sacar su longitud y obviamente organizarlos, ¿no? En un orden lineal de cuál es la longitud más corta. Entonces eso me determinaría mi complejidad de Kolmogorov. Pero para hacer esto, tendría que probar todos los programas posibles, ¿no? Para saber si generan o no a mi objeto X. Entonces, por supuesto, pues esto no es feasible, bueno, no es, ¿cómo se dice? Bueno, no es práctico, vamos a decirlo así, ¿no? En principio estoy en un conjunto, al menos denumerablemente, un conjunto contable infinito, ¿no? De programas posibles. Y hacer una búsqueda en ese espacio de posibilidades tan grande no es, básicamente no es computable, ¿no? No es viable, no es computablemente viable. No es feasible. Sí, en fin. Ok. Bueno, por su indecidibilidad, la complejidad de Kolmogorov solo puede ser aproximada en la práctica. Existen métodos para estimar la complejidad de una cadena, como la compresión de datos, donde se usa la longitud del archivo comprimido como una aproximación de la complejidad del objeto X, ¿no? Entonces, otra vez, mi objeto X es una imagen. Yo tengo un algoritmo que es el de WinZip. Entonces, agarro mi imagen, la comprimo en un archivo zip. Y digo, bueno, si mi imagen pesaba 5 megas y mi zip pesa 3 megas, bueno, aproximo esa complejidad de Kolmogorov mediante mi número 3 megas, ¿no? Y digo, bueno, esa complejidad es aproximadamente 3 megas, es lo más que lo puedo comprimir. Aproximadamente, porque de nuevo no se puede demostrar que no hay un algoritmo todavía más potente que lo comprima todavía más, ¿no? Porque si eso lo pudiera demostrar, la complejidad de Kolmogorov sería decidible y no lo es. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver la demostración. Sin embargo, estas aproximaciones no pueden determinar si una cadena tiene una K específica con certeza, como acabo de decir, ¿no? Pues la demostración de la incomputabilidad de la complejidad de Kolmogorov. Entonces el teorema, K no es computable, es decir, no existe un programa P tal que para cualquier secuencia S, el programa P tome la secuencia y regrese el número que es su complejidad de Kolmogorov. Demostración, para reductio vamos a suponer que sí hay tal programa que da la complejidad de cualquier secuencia S, ¿no? Este programa va a tener una longitud, por supuesto, ¿no? Un número de caracteres que resultan en esa descripción. Realmente el número particular de cuál sea esa longitud no importa, este argumento es completamente general, pero va a ser una constante, ¿no? Su longitud, la longitud de P. El punto es que al poder calcular la complejidad K de cada secuencia, podemos definir otro programa R que llame a P, ¿no? Entonces vamos a tener el programa P que calcula para cualquier entrada su complejidad de Kolmogorov. Vamos a tener un programa R que llame a P, ¿no? R se va a iniciar y va a decir, bueno, voy a correr P. Entonces ahorita vamos a ver un poco qué es lo que hace ese programa R. Pero el punto es que, siendo así, R
va a ser la longitud de P más cierta constante, ¿no? Entonces, tenemos el programa P que calcula la secuencia de toda, perdón, la complejidad de toda secuencia. Este programa P tiene cierta longitud. Y a esa longitud le vamos a añadir ciertos caracteres, que va a ser el programa R llamando a P y haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, al final la longitud de R va a ser la longitud de P más una cierta constante. Bueno, lo que va a hacer R es buscar la primera secuencia que encuentre cuya complejidad de Kolmogorov sea mayor a la longitud de R. Digámosle S, y cuando la encuentre regresará a esa secuencia S misma. Entonces, otra vez, tenemos el programa P, sabemos cuál es su longitud. Tenemos un programa R que busca entre todas las secuencias, bueno, las va buscando una por una, corre P y dice, bueno, para esta secuencia dame su complejidad de Kolmogorov. Para esta otra dame su complejidad, y así, ¿no? Va viendo para cada secuencia que va buscando su complejidad de Kolmogorov. Y el punto es que la primera secuencia que encuentre cuya longitud sea mayor que la longitud del mismo programa R, que nosotros ya sabemos porque ya tenemos R escrito y sabemos cuál es la longitud de P, entonces sabemos en cuánto, digamos, cuánto va a pesar o cuánto va a tener de longitud del programa R. En cuanto P me encuentre, bueno, en cuanto este programa me encuentre un objeto de longitud, perdón, de complejidad de Kolmogorov más grande que la longitud del programa R, me agarra ese objeto y el programa R me imprime ese mismo objeto, ¿no? Me imprime la misma secuencia S. Entonces, con este programa R de longitud R, ¿no? Podemos producir al objeto S, ¿no? ¿Por qué? Porque, de nuevo, corrió el programa para detectar, el supuesto programa para detectar la complejidad de Kolmogorov. Dijo, cuando encuentres uno con la complejidad más grande que la longitud de este programa, de R mismo, imprímelo, ¿no? Entonces, con ese programa R pude imprimir a S mismo. Pero como definimos antes, S era de complejidad mayor a R. De forma que, según ese razonamiento, la complejidad de S era mayor a la longitud de R. Pero también, por definición, la complejidad de S era menor a la longitud de R. Lo cual es una contradicción. De forma que, en realidad, si tuviéramos un algoritmo para calcular la complejidad de cualquier objeto, cualquier secuencia, si la complejidad fuera decidible, siempre podríamos diseñar un programa que nos diera estos resultados contradictorios, lo cual es imposible. Entonces la complejidad no es computable, ¿no? Y esa es la demostración, básicamente. Bueno, ahí se acaba nuestro paréntesis técnico. A hablar un poco más de detalle qué es esta complejidad de Kolmogorov, que es lo que vamos a usar para entender la noción de patrón. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre la perspectiva de los patrones. Probablemente esta última parte sea la última, o sea, más bien esta parte sea la última del video, que es el video completo con todo, digamos, como hablando de todo el artículo de Dennett, pero ya es suficientemente largo, ya estamos más o menos a la mitad de la presentación. Entonces, básicamente estamos aquí al final de esto, de compresión algorítmica de patrones, y después seguirá lo de la epistemología, el juego de Life, y la aplicación a los patrones intencionales, y finalmente los comentarios sobre la distinción y la talla abstracta. Así que, bueno, todavía falta algo. Y además creo que como mi conexión con la webcam con la que me grabo estaba fallando un poco. Así que, no sé, creo que la sección anterior no sé, quizás no salgo así. Ya lo veré en la edición. Pero bueno, no importa. O sea, lo importante es que salga como las ideas, ¿no? Pero, sí, yo creo que nos quedaremos aquí en la perspectiva de los patrones y el criterio de existencia. Y ya para la próxima hablar de epistemología, el ejemplo del juego Life, que es un ejemplo de comportamiento complejo emergente. Y que, bueno, Dennett lo usa también para hablar más sobre esto de compresión de patrones y tomar la postura intencional y tal. La aplicación y los últimos comentarios, ¿no? Bueno, entonces, sobre perspectiva de patrones, que va a ser como el vínculo con la parte epistemológica del artículo de Dennett. Bueno, dice Dennett: seguramente habrá otras formas de describir los patrones evidentes en estos marcos, en los marcos AF, ¿no? Estas ventanitas donde veíamos algunos patrones y podemos cuestionarnos si había o no patrones en cuestión. Bueno, estos son los marcos AF, ¿no?
Am, Dice Dennett. Bueno, seguramente habrá otras formas de describir los patrones evidentes en estos marcos y algunas serán más eficientes que otras, en el sentido preciso de ser sistemáticamente especificables en menos bits, tener menor complejidad de Kolmogorov, por supuesto, ¿no? Bueno, dice Dennett, cualquier descripción de este tipo, si supone una mejora respecto al mapa de bits, es la descripción de un patrón real en los datos. Entonces, ¿qué está diciendo? Que yo tengo una secuencia de datos, ¿no? O una secuencia de bits, un objeto. Y yo puedo, y esta secuencia tiene tiene un mapa de bits, ¿no? De n, ¿no? Tiene una longitud de n, ¿no? N bits, digamos, ¿no? Un mapa de bits de n. Si yo puedo describir esa secuencia de un mapa de bits de n con otra secuencia con una complejidad de Kolmogorov menor, es decir, con un programa menor a n, este otro programa me va a dar un patrón real. Pero si además yo tengo otro programa que tenga también otra complejidad distinta, pero menor al mapa de bits, es otro patrón real, ¿no? Con todos esos programas estoy describiendo distintos patrones en esa misma secuencia de datos. El único criterio es, de nuevo, que tenga una complejidad menor al mapa de bits. Que no sea así listar literalmente cada uno de los bits o seguir en los píxeles, por ejemplo, en una imagen del archivo o del objeto original, ¿no? Esto significa, por supuesto, que la ontología de patrones reales es muy amplia. Hay muchísimos patrones, o bueno, no sé si muchísimos, pero para cada secuencia va a haber, o sea, yo podría descubrir varios patrones en esa misma secuencia. Ahora la pregunta es si significa esto que distintas perspectivas crean nuevos patrones. Y el punto de Dennett es que no las crean, sino que no crean los patrones, sino que los descubren. Entonces sigue siendo realista en esta forma. Por ejemplo, dice, otras criaturas con órganos sensoriales diferentes o intereses diferentes podrían percibir fácilmente patrones que para nosotros serían imperceptibles. Entonces consideren, por ejemplo, la diferencia entre la visión de los perros, que ven en tonos de grises, ¿no? Y la visión normal humana, que ve en colores, por ejemplo. Los perros, con su visión, detectan ciertos patrones, ¿no? Figuras, por ejemplo, tonalidades. Y los humanos, con su visión, detectan esos patrones, pero otros todavía más, ¿no? Los colores, que no son detectables por los perros en su visión. Por ejemplo, los perros con su capacidad olfativa distinguen o detectan otros patrones que nosotros los seres humanos no distinguimos. O por ejemplo los murciélagos, ¿no? Con la ecolocalización distinguen patrones que nosotros no distinguimos. Al menos así, como con nuestras capacidades sensoriales normales, no mejoradas, ¿no? Dice Dennett, los patrones estarían allí todo el tiempo, pero serían invisibles para nosotros. Y las perspectivas, desde las que los patrones son perceptibles, no se limitan a las variaciones en la presentación a las modalidades sensoriales. Las diferencias en el conocimiento producen diferencias sorprendentes en la capacidad para captar patrones. Entonces en el artículo creo que, si me acuerdo bien, él da el ejemplo de un jugador experto de ajedrez y alguien que no sepa jugar ajedrez o sepa lo mínimo, como yo, ¿no? Entonces, yo si me ponen así una jugada, o se me ponen, no sé, como a mitad de un juego de ajedrez y veo el tablero, ¿no? Yo veo unas piezas y digo, bueno, pues, no sé. O sea, alguien que no sabe nada diría, no, pues, es un jueguito ahí, no sé, ¿no? Diré, bueno, el rey está en C2, no sé, como las coordenadas, ¿no? Alguien que sepa más diría, no, aquí están haciendo una entrada tal, ¿no? Y así un super experto vería un patrón distinto, vería, sí, claro, las piezas y que alguien hizo tal entrada, pero también vería, por ejemplo, estrategias ganadoras en ese punto del juego, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estos distintos niveles de aprendizaje o de habilidad nos dan capacidades distintas para detectar distintos patrones, ¿no? Por ejemplo, alguien que no sepa matemáticas ve un pizarrón lleno de símbolos y va a decir, es un lenguaje extraño. Pero un matemático de esa área va a ver el pizarrón y va a decir, claro, aquí estás hablando del teorema de tal y una demostración por no sé quién, ¿no? Entonces, distintas habilidades ven la misma cosa en un sentido muy crudo, pero detectan distintos patrones. Entonces, esas perspectivas no son solo, dice, de modalidades sensoriales, sino, por ejemplo, diferencias de conocimiento de trasfondo, ¿no? Podríamos decirlo en un sentido computacional más general, que aunque quizá todos los seres humanos tenemos una computadora parecida en el cerebro, por ejemplo,
tenemos programas distintos corriendo ahí en esa computadora, ¿no? Relativo a nuestros niveles de conocimiento, de aptitudes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero de nuevo, otra vez, generalizamos y veremos que no necesitamos pensar en solamente mentes humanas o mentes incluso de seres vivos, de animales, ¿no? Bueno, para cerrar, el criterio de existencia de los patrones, dice Dennett. Un patrón existe en algunos datos, es real, si existe una descripción de los datos que sea más eficiente que el mapa de bits, independientemente de si alguien puede confeccionarla o no. Entonces, esta relatividad a la perspectiva y ¿cómo decía? Bueno, la perspectiva y ¿dónde queda, no? Un patrón es real, existen unos datos. Si existe una descripción de los datos más eficiente que el mapa de bits, ¿no? Con menor complejidad de Kolmogorov, independientemente de si alguien pueda confeccionarlo o no. O sea, entonces, que sea detectable, pues es detectable en principio, en un sentido de meramente de posibilidad lógica. Alguien podría detectarlos. Pero si alguien puede o no confeccionarla, entonces, no sé, un patrón más allá del horizonte de sucesos de un hoyo negro, del cual no puede escapar ninguna información, bueno, nadie va a poder detectar eso, ¿no? Pero existe entonces, bueno, según este criterio, si es más eficiente, si se puede codificar de manera más eficiente que el mapa de bits, sí existe. Entonces, realmente al final es un criterio realista y por supuesto muy amplio, ¿no? En el mismo objeto, otra vez el ajedrez, el tablero de ajedrez a medio juego, vamos a poder distinguir distintos patrones, ¿no? Unas fichitas ahí en un tablero, o un juego de ajedrez con la reina acá, el rey acá, no sé qué, o un juego de ajedrez con sí tales posiciones de las piezas, pero también con una cierta entrada, con una cierta estrategia, distintos patrones, todos ellos existen según el criterio de Dennett. Entonces, y de nuevo, quizá hay muchísimos más patrones, no quizá, seguramente hay muchísimos más patrones que ninguno de nosotros, yo, el más experto, el menos experto, ninguno de nosotros podemos detectar. Entonces, realmente es una ontología muy amplia. Y está bien, no digo que es una objeción, sino que es un tipo de ontología que, por decirlo así, horrorizaría a los más quainianos entre nosotros, a los más aficionados al desierto quainiano, ¿no? Esto que Quine decía de... ¿cómo decía? Voy a recordar la cita original de Quine, de esto de las ontologías desérticas. Pero bueno, esa es la idea. Entonces, bueno, este es el criterio de existencia de los patrones, ¿no? Digamos, la ontología oficial de los patrones de Dennett. Después, la próxima veremos su epistemología, su aplicación a los estados intencionales, el ejemplo del juego de Life, que creo que es interesante. Ross y Ladyman piensan que es un ejemplo misleading, ¿no? O sea, que causa confusión. Pero yo creo que es interesante revisarlo. En particular, el juego de Life es un ejemplo por sí mismo es algo interesante, por esto del comportamiento, la complejidad emergente. Pero bueno, eso será la próxima. Por ahora lo vamos a dejar aquí. Y de nuevo, dentro de, espero, algunas semanas, regresaremos al tema de fundamentalidad, jerarquía, estructura jerárquica de la realidad. Hablaremos de fundamentación, emergencia y demás. Pero primero quiero terminar con los patrones, que por ahora me ayudó me ayudó a pensar en esto y pensar en hacer un video sobre esto, porque no sé, ya estaba procrastinando demasiado con la serie de fundamentalidad, que la terminaré, sin duda la terminaré. Aparte ya tengo lista buena parte de esa información, ya tengo organizada y puesta en una presentación, así que no lo voy a desperdiciar, pero primero quiero terminar sobre los patrones. Vale, bueno, nos vemos.